Ok, bienvenidos a todos a este Cine Club de la Escuela Nacional de Cine junto a Bolívar Films. Hoy vamos a hablar no sé cómo se pronuncia en inglés, de The Bayais, pero Village. bueno, The Village. The Village, no The Gracias. Village. La francesa. Ya empezamos mal. Gracias. Bueno, pero en español es La Aldea del director, o sea, escrita y dirigida por Night Shyamalan. Es una película que se estrenó el 24 de septiembre del 2004, que tiene un cast increíble, o sea, es impresionante cuánta gente increíble sale de esa película, o sea, desde Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, lo amo, Adrian Brody, William Hurt, la magnífica Sigourney Weaver, que la pronuncié súper mal, pero ustedes saben de quién estoy hablando, y bueno, Brendan Gleeson. Básicamente la peli, si lo podemos poner en una sola línea de qué va la peli, es una serie de eventos que ponen a prueba la creencia de una pequeña aldea rural aislada, donde, bueno, surge, me parece bastante importante destacar, que surge en Covington, Pensilvania, y que también viven con el temor debido a que unas desconocidas criaturas que habitan en los bosques les haga daño, pues, viven con ese temor, esa leyenda urbana. Pero a su vez también es una historia de amor y es bastante increíble cómo se pasa por todos esos, o sea, por esos dos géneros, tanto el terror psicológico, se le puede decir así, el drama, todo este evento como urbano y el romance también. Entonces, bueno, como siempre, les digo que esta es una tertulia que pueden prender sus micrófonos para pedir la palabra y yo se las daré. También pueden prender su cámara. Y bueno, nada, comentar qué les parece la peli, sobre todo las primeras impresiones que tuvieron. Sería genial como que abarcar eso primero y después le damos como esto, pie a, bueno, la historia, la fotografía, porque además es Roger Dickens, hermanos. ¿Cómo? ¿Qué? Hay mucha gente involucrada ahí, es como increíble, o sea, no puedo con tanta genialidad. Es una película de élite, o sea, por Sí, gente súper capacitada. Curiosamente fue, totalmente. pero lo que me entristece es que en su momento no fue tan amada como es ahorita. Bueno, Entonces, pero exacto, ya vamos con eso. Primero con las primeras impresiones y le damos ya a toda la cuestión de la crítica y demás, pero de verdad es increíble que tanta gente importante estuvo en este proyecto. Y bueno, esto también basado un poco en Night Shyamalan, o sea, de lo que ha trabajado, que bueno, se conoce por El Sexto Sentido y por Unbreakable. Entonces, bueno, ya partiendo de acá, les doy el permiso de hablar y primero paso a Verónica. Adelante, Vero, coméntanos. Ajá, no sé si dejar la cámara prendida, se ve demasiado raro. Se ve demasiado raro, no la voy a apagar, disculpe. No, claro, pues sorprendida. Se ve rarísimo. por favor, no. Además estamos en el mood de este terror psicológico que nos presenta la peli. Todo va con temática. De toda esta tertulia siempre tiene una temática inconscientemente por la cual la llevamos, la encaminamos. Pero bueno, como quieres. Eh, ajá, les iba a comentar, de primeras impresiones, a ver, sin ver el tráiler, nada, dándole play y ya, yo creo que el Exacto. elenco te emociona porque empezamos con este Sí. plano que presenta a todos los personajes así sentados en la mesa comiendo y es como que guay, demasiados actores buenísimos
juntos y es como que te genera demasiadas expectativas y sí, yo creo que ahí es justamente cuando sabes que lo que viene es bueno y bueno, Ujú. primera impresión así cuando terminas de ver la película, lo primero que te viene a la cabeza es, wow, no me lo esperaba. Tiene unos plot twists de 180 grados y eso es algo que entretiene bastante, hay que reconocerlo, que es Ujú. cambios que nadie veía venir, son detallazos que entretienen al espectador, lo divierten. Entonces, sí, este, son algo como que muy drásticos, pero es lo que llama la atención. Y bueno, esa es la primera impresión que tengo de la película. Es entretenida, sobre todo por la construcción del suspenso, ese misterio del no saber qué es o qué tan grande es y qué quiere o si puede salir del bosque, se genera como que un temor mostrándonos el temor Ujú. hacia esta figura. Entonces uno sabe que va a pasar Total. algo, que en algún momento va a conocer a esta especie, pero no sabe cuándo, ni qué va a hacer, ni cómo va a ser, y las consecuencias que esto va a traer. Entonces, sí, me gusta eso, los rastros que deja, los animales, el ver cómo la gente se protege, genera curiosidad sobre esta bestia, y no es solamente esto, sino que se genera también el suspenso con la utilización de la cámara. O sea, tú ves que los planos, los movimientos, también la musicalización que nos avisa que algo está a punto de pasar antes de que lo veamos. La música dice como que, mira, presta atención, que algo viene, y así van utilizando todas las herramientas para construir suspenso. Y bueno, sí, eso es lo primero que noté. El cast, el trabajo de cámara, o sea, cómo construyeron el suspenso y todo esto, y sí que es entretenida, principalmente. Okay. Sí, sí, de una la historia atrapa, pero de one, o sea, es como, y solo quiero seguir viendo porque quiero saber qué va a pasar y la atención se trabajó muy bien, muy bien, porque en ningún momento siento que fue como cansón, sino era como poco a poco construyéndote para después como hacer un break y cambiarte la historia. O sea, como que fue como, te estoy preparando para esto, pero no, pero lo hace bien. O sea, como que cuando hacen ese no, como va todo muy bien. O sea, es como, está bien construida, está muy bien construida, muy bien. Adelante, Jan. Justo, bueno, iba a completar justo tu idea de que por estar bien, o sea, el wow para mí, que es como la gran impresión que me lleva de la película, o por lo menos esa primera, esa eh, reacción inicial fue ese wow, pero fue justamente por lo bien construida que está la historia, pues. Porque quitando un poco el cast, quitando un poco lo de la cámara, aunque la cámara sí juega un papel importantísimo, sobre todo en el suspenso, pero la historia en general, o sea, está bien construida, no tiene como, cuando hacen esas películas así de un poco de giros, todos locos, a veces se puede sentir demasiado sobrecargada o simplemente esos giros pueden ir a algo demasiado lejos que no tiene nada que ver. Pero en este caso, como la idea principal estaba en ocultarle eh, un secreto o secretos a la gente de la aldea y por ende a ti, al espectador, cuando empiezan a revelar las cosas por el camino del personaje, que, o sea, las revelaciones no te la dan porque sí es el final y tenemos que revelarse, no, es porque la persona que, o sea, el personaje que va saliendo y que va descubriendo y que tiene que enfrentarse a la verdad, poco a poco nos va llevando a descubrir las mismas verdades que él se encuentra. Solo que curiosamente como la personaje, como la protagonista en este caso es ciega, no vemos absolutamente nada, entonces se mantiene un nivel de tensión y suspenso y de misterio que, o sea, al final cuando se desenreda todo, tú dices, wow, o sea, el Total. montón de twists, el montón de giros que tenía que no te esperabas en ningún momento y que no sabías absolutamente nada, wow, o sea, ya por sí creo que te habías dicho que uno de los primeros giros que tú habías como que previsto que era como, siendo que sí pudo haber sido fácil notarlo, era que las criaturas eran falsas.
pero ya lo que viene Sí. fuera de la aldea, No, exacto. eso yo creo que nadie se lo esperaba, nadie sabía nada de eso. No, yo creo que tampoco. No hay ningún No, porque es el como... único, Sin embargo, sí lo sugieren, pero ya voy a dar como este sí, comentario. sí, Continúa. no, que si acaso el único indicio es que la aldea se siente extraña. Yo lo que lo noté cuando estábamos empezando era que Ajá. la aldea tenía como, hay un momento en el que sé como, ellos están como en una montañita y se ve como la aldea enfrente de ellos, completa. Y se ve que hay mucha luz. Yo dije, wow, pero hay como mucha luz por una aldea, es como raro. Yo pensé que era algo simplemente Sí, cinematográfico, yo pues, que quería era como como que, bueno, comentar vamos a eso. iluminar. Porque yo dije, bueno, es que esto es quizás para iluminar a la gente ya, pues, no es no es algo dentro de la historia, pero Exacto. después uno te das cuenta, ah, claro, es que A mí me es encanta realmente eso, pues. total, a mí me encanta que hayan escogido como esta peli después de la anterior era The First Count, que justamente estamos hablando toda la cuestión de cómo ellos iluminaron esa peli para hacerla totalmente real y realmente vivir eso y que no se sintiera teatral. Entonces que ellos justamente hicieron como una investigación para ver cómo siempre las pelis de época se iluminaban y parecían teatral. Y acá no pasaba eso, o sea, no pasaba que era demasiado, o sea, poco iluminada y era como muy teatral, sino que más bien estaba a tope de luz, que tú intentabas como decir, oye, pero ya va, ¿cómo se dice? Esa velita, ese fuego no ilumina todo lo que está en general. Entonces, claro, después que terminas de ver la peli es como que no te parece mal, no te hace ruido realmente, es como que, bueno, ya, esto lo decidieron porque te lo ponen desde la escena 1, esto lo decidieron así, eso está bien. Sí, Pero cuando tú terminas de ver la peli y ves que, claro, ya es una mentira, o sea, realmente estábamos en el siglo XXI, principios del siglo XXI, es como, claro, o sea, es que te lo estaban diciendo hasta con esa cosa tan mínima exacto, como, y estoy iluminando todo. Que exacto, bueno, o sea, lo exacto. Y mejor claro, y nosotros como, para estudiar cine como que no lo notamos y es como, pero no sé, siento que lo trabajaban muy bien también en cuanto a un poco en arte, hay muy pocos sí, elementos, pero muy mínimos, que es como, ok, o sea, te pone a dudar como que realmente ese objeto o esos zapatos o esa vestimenta realmente es de la época, porque es como que le empiezas a recordar las pelis de épocas que has visto y como que ya va, esto no lo he visto antes, esto está como raro, pero bueno, lo voy a aceptar porque bueno, es como que me están contando la historia y ya. Pero sí, entonces, claro, ves el final y es como, ok, claro, todo sutil, forma muy, parte muy sutil, sí, todos forman muy parte de sutil. la mentira. Y lo curioso es Y como, está muy claro, bien. ninguno de los personajes reacciona a esto, ninguno de los personajes se da cuenta, pero es justamente Ah, porque han estado completamente aislados en toda su vida, no saben absolutamente nada. exacto, Entonces ahí es exacto. cuando, wow, wow. Pero sí, hay una cuestión Sí, sí. con la composición que, bueno, no sé si lo quieren hablar después, pero o sea, lo digo porque parece ser algo ya del director, o sea, lo vi en esta película, eh, en Unbreakable, en The Sixth Sense, y lo vi también ahorita en Old. En Old se ve bastante. Pero es un juego que él hace con la composición y el encuadre, que genera tensión, genera otro tipo de tensión. Es buenísimo. Okay. Después se los digo si quieren, Bueno, pero si quieres, si quieres mantener eso, vamos a pasar a Moisés, a que diga como de sus primeras impresiones, y creo que después sí nos podemos lanzar como toda la parte de fotografía. Adelante, Moisés, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esta película me parece muy interesante que desde el principio uno va teniendo como esta atmósfera de que ellos viven bajo esta creencia de estos seres y demás. Me parece muy interesante porque es un tema que siempre se repite en la película de Shyamalan. Él cuando escribe sus historias siempre repite el tema de la creencia, de que ya sea en creer en uno mismo, ya sea creer en algo superior, ya sea que es algo del más allá, ya sea que es algo de otro planeta, lo que sea, siempre él mantiene, y lo he dicho en varias entrevistas, él lo ha comentado de que él siempre trabaja eso de lo que los personajes creen. Entonces, me gustaba bastante. Y eso de que también comentaban de la iluminación y cómo en esta película tenemos bastantes escenas como
como de día y que es un poco más de terror psicológico. Me recordó mucho a Midsommar, que es una película mucho más reciente, ¿no? Del 2019, que también es un terror psicológico que ocurre mayormente de día. Obviamente esta película salió Sí, yo antes. siento que Midsommar se inspiró un poco, bastante, porque, bueno, toda la cuestión de las bodas y el hecho que todos coman juntos en una mesa y así en la aldea, a mí también me recordó bastante a Midsommar. Sí, sí, entonces era una cosa ahí como una similitud que me pareció muy interesante y veo que, claro, esta película en su día la gente no le gustó mucho, precisamente me imagino que era por tanto como por este mismo estigma que se había creado el mismo Shyamalan de que acostumbrar a la gente de que al final va un giro bestial que tú no ves venir y dices, oh my God, y me quedo nada más con esto. Y entonces acá él cambió mucho su Bruce fórmula Willis porque era está más, muerto. él cambió mucho su fórmula porque era como que vamos a ir poco a poco revelando ciertas cositas, pero no como tal algo al final que sea lo más potente que cambie todo, ¿no? Entonces yo creo que la gente también está Exacto. sugestionada, pensando, esto va a ser muy terrorífico, esto va a ser un terror más literal, no tanto psicológico, y de paso estoy esperando cuál es el giro tremendo del final. Y no fue así, y tampoco tenía por qué hacerlo, por más que él, eso fuera su fórmula. Exacto. Entonces yo aprecié mucho esa Sí, sí, diferencia, yo me creo gustó. que... Ajá. Ajá, no dime. No, no, sigue. Bueno, Bueno, iba como a comentar justamente el hecho de que las personas en su momento tuvo como una fuerte crítica que muchos lo odiaron y que realmente esta peli, por más que esté bien hecha, no tiene como el auge o no todo el mundo habla de esta peli por la misma cuestión de que en el momento se creó demasiada expectativa, sobre todo con la parte de terror. O sea, y era algo que yo también estaba como discutiendo con Jan, o sea, ¿cómo realmente vendes esta peli, no? O sea, sobre El todo con el marketing, tráiler, como lo que que arruinó un tienes que poco a juro la mostrar película en el como que la momento. primera parte, meterte en toda la cuestión psicológica que tienen los aldeanos, que es justamente este temor que te lo ponen en las primeras escenas y demás, entonces como que, pero bueno, se creó una alta expectativa que bueno, por eso es que todo, o sea, en su momento toda la crítica hizo, o sea, la derrumbó pues, y no me parece, pero bueno, continúa, Moisés. sí, sí, no entiendo. Entonces, claro, le jugó mucho en contra el marketing, ¿no? Pero yo supe apreciar este cambio en la metodología de él, me gustó demasiado, las actuaciones son excelentes, la banda sonora se maneja muy bien, el sonido en ciertos momentos críticos, en ciertos momentos específicos, como aumenta el sonido, crea más tensión, juega con el desenfoque a la vez que juega con un sonido alto, muy interesante, muy interesante. Y para cerrar como esto, mis primeras impresiones, creo que es mi cameo favorito de Shyamalan en esta película porque me gustó demasiado cómo lo encuadró en el reflejo de la ¿Verdad? vida, me pareció Yo le excelente, dije lo mismo excelente. Yo dije, a Gianfranco, todo súper bien. sí, entonces yo Sí, creo que es mi lo primero favorito. que yo pensé, ¿cómo no se ve la cámara? O sea, ¿cómo no se ve en ese reflejo? La broma que casi que muestro toda la habitación, ¿cómo? Sí, 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 Pero es por eso. increíble el cameo de él. Por eso, por eso. Entonces, en los otros cameos es más como que, ah, mira, sale aquí diciendo algo. Ah, mira, sale aquí siendo el que lleva un paquete. Pero aquí era como que ya se te Ajá, presenta, tú lo puedes venir por la voz, porque si conoces su exacto. voz, pero luego es allí encuadrado Sí, en ese vidrio. Excelente, excelente. Y correcto, sí, correcto. hay No, muchas y exacto, cosas. lo vemos de frente y el mismo personaje como que sabe todo, ¿sabes? O sea, como que le dice al guardia del bosque, así, el que es menos que él, porque él es el jefe, él como jefe sabe todo, como que, bueno, está esta gente, sí, no me metas en problemas, es como que él sabe, porque él creó la historia, y ¿No? estuvo muy bien su cameo, Y a mí también me gustó full. curiosamente, el nombre de este personaje es el mismo de su cameo en Unbreakable, entonces se da como la teoría de que The Village podría estar en el mismo universo, entre comillas. Es Ah, interesante, en las otras películas cambia el nombre, en otras películas siempre es un nombre distinto, pero aquí mantuvo el mismo nombre, no sé si el mismo ok. apellido, pero el mismo nombre, entonces, bueno, se presta para especulación, ¿no? Pero sí, la película me Qué gustó mucho loco. y hay muchas Aunque cosas en bueno, la sí, composición. yo sí creo que eso porque ajá, No, Jaime, Shyamalan se suele meter ay, que quiere que todas sus pelis coincidan. Yo tengo cierta manía con el director, pero bueno. Adelante, continúa, mi sí, sí, no, favorito. Shyamalan es un director que interesantemente tiene como muchas películas excelentes y a la vez unas cuantas películas que han dividido al público, que no tienen tanta calidad objetivamente hablando. Entonces, sí, divide, Ujú. pero en general es un cineasta que tiene un lenguaje visual Sí, interesante es respetable, y bueno, yo no he visto All respetable. todavía,
quiero ver All, pero bueno, todavía no he tenido la oportunidad. Entonces, también. sí, bueno, ya seguiremos hablando después de los otros elementos. Qué interesante que, bueno, eso es. Toques el tema del director, porque bueno, él ya, yo siento que él ya tiene como su huella ahí marcada. Lo que más me... Él tiene es curioso porque él tiene una huella marcada, pero también tiene un estigma, porque es el director que ha hecho un poco de películas buenas. Yo siento que es el director que ha mostrado muchos de los mejores giros no en el cine, pero sí en los tiempos recientes, los 2000, pero ha tenido el pobre estigma de que ha tenido películas como, o bien, voy a decir mediocres, pero no son realmente mediocres, simplemente lo digo como un punto medio, pues, o sea, no es ni la mejor ni la peor, pero son películas buenas, están bien hechas, pero que no tienen como este auge tan grande como cualquier otra película taquillera. Pero tiene un par de películas así malísimas o películas que fueron repudiadas por el público y por todo el mundo, que o sea, lo han como puesto en este estigma de, bueno, puede que sí, puede que no. Cuando uno va a ver, yo fui a ver Old hace una semana y uno de las personas con las que fui estaba medio indeciso entre la película justamente por el director, porque decía, bueno, él ha hecho películas buenas, pero ha hecho películas malas, entonces no sé lo que voy a recibir cuando voy a ver una película de él. Pero Bueno, curiosamente... precisamente al final de esta charla podríamos discutir eso de como película favorita de Shyamalan o la menos favorita y así ver más o menos de las que hemos visto, ¿no? Yo no las he visto todas. Vale, me parece excelente que pasemos este tema al final, porque puede que me encadene, porque de verdad yo le tengo mucha manía. Pero nada, yo quiero hacer un inciso, antes de darle la palabra a Verónica, quiero hacer un inciso porque me pareció increíble, y con eso, o sea, con este inciso, subí un poquito mis expectativas, y lo supe antes de ver la peli, y después de ver la peli como que subió, o sea, como que, ok, te puse en un mejor puesto, Shyamalan. ¿Qué le escribió Stuart Little? O sea, eso me parece increíble, discúlpame, eso me parece increíble, Dios lo bendiga y lo favorezca. Gracias por hacer mi infancia mejor. Adelante, Verónica. Ay, Vero, no te escuchamos. Ajá, ok, ahora sí. Ajá, ¿qué iba a decir yo? Sí, iba a hablar del guión, porque yo sentí, porque sí, Moisés estaba hablando esto de los puntos de giro que son muy drásticos y deja a la gente como que, oh my God, pero es parte del objetivo. Sin embargo, yo creo que hay como líneas dramáticas paralelas que no se chocan en ningún momento y si lo hacen no precisamente de la manera más adecuada. Porque fíjense que justamente el tráiler te vende una historia que trata sobre, ok, una aldea que tiene un misterio y una bestia que no se conoce y que viven con un miedo. Pero en ningún momento en el tráiler tú ves que hablan de la relación de estos dos personajes. Y cuando vi la película siento que esto tuvo mucho protagonismo, la relación entre estos dos personajes. Hubo mucho foco en esta historia y al final termina siendo una historia de amor contada en un contexto muy peculiar. Entonces, es como que, no sé, yo me imagino él tratando de hacer la estructura o el diagrama de esta historia y es como que, ok, voy a contar la historia de dos enamorados que no se atreven a dar el primer paso en su relación y de repente no viven en 1700, sino que están en el 2003, en el 2004. O sea, son cosas que no conectan con la otra. Es como que una resolución de un conflicto que no corresponde. Entonces, wow, siento que el texto pesaba un poco más, o sea, el vivir en comunidad, lidiar con utilizar el miedo como una clase de arma para controlar las masas y cuestiones, o sea, todo el misterio que se armó tenía más peso que la historia. Entonces, siento que la historia de amor, o sea, la historia entre estos dos personajes, porque el contexto no, o sea, de verdad que nuestra atención sea para allá y no era algo para mezclarnos. Sí. Pero tú sí sientes que el tema del romance era como la trama principal. Yo más bien la sentí como subtrama, que después se volvió la trama como eso, el propósito principal del segundo protagonista. Porque claro, empezamos primero con Joaquin Phoenix y después
cuando él muere, la chama se lleva todo y ella sí tiene, o sea, su objetivo o su conflicto es, mira, yo voy a salir del pueblo para conseguirle las medicinas del amor de mi vida, básicamente. Yo lo que Pero eso, sentí, yo sentí que toda la parte del romance era como su trama, que era para atrapar, justamente empatizar con hacer que el espectador empatizara. Pero toda la cuestión del pueblo es como está ahí, porque todo es como el misterio y no sé qué. Pero me parece interesante como tu lectura y si quieres seguirle empleando, adelante. No, sí, es eso. O sea, no solamente que llamó mucho la atención y se robó mucho de la película, porque siento que también había tiempo para desarrollar más otros aspectos, sino que es necesario. No, de verdad que no lo conecto con la película y no me hubiese gustado tenerlo en esta historia. No sé qué opinan ustedes. Bueno, es Pero interesante tú, que hablando de yo ese tipo de sí, la cosas y cosa que es yo que mismo lancé ese yo sí cuestión. sentí que uno a la vez, por favor, chicos, no se me atoren. Ya va. Primero estaba Naire, así que adelante Naire, Ajá. después ya Franco y después Moisés. Perdóneme. Adelante, Naire. Buenas. Buenas. No voy a prender la cámara porque estoy haciendo la cena, pero estaba demasiado buena que no puedo terminar de armar los pastelitos. Mira, o sea, estaba escuchando lo que decía Vero, de que lo que nos muestran en la película como que no tiene mucho que ver con lo que nos muestran en el tráiler acerca del miedo. Y a mí me parece que sí está demasiado relacionado. Lo que pasa es que no te lo ponen así como que delante de tus ojos. Tienes que pensarlo, analizarlo, casi que ver la película otra vez, porque es demasiado metafórica. Yo estaba, o sea, yo la vi con mi hermano la vio en el cine, entonces fue como que, ya, ven acá, vamos a ver la película juntos, porque yo necesito que tú me expliques, o que yo sé lo que va a pasar, de que no voy a entender nada. Y así fue, efectivamente. Entonces, después de ver la película, él me dijo, bueno, vamos a ver unas partecitas. Y yo me quedé así como que, ya va, what the fuck, o sea, nos vienen dando pistas de qué pasa, qué es la aldea y por qué es así todo, y te lo dicen a través del diálogo, pero es una broma así como que te lo sugieren, pero tú no lo vas a entender obviamente porque no has visto el final, ¿sabes? Entonces, la cuestión con respecto a la subtrama, que a mí sí me parece que es una subtrama, el amor, pero es necesario, ya que es lo que va a mover al personaje fuera de lo que está pasando de la aldea, ya que justamente la aldea está aislada por el miedo, por lo que le pasó a estas personas que se encontraron con la muerte, ¿no? Entonces ellos decidieron formar esta aldea para básicamente huir de eso, apartar a las personas que vivan allí de eso, que van a ser obviamente sus hijos y todo eso. Entonces cuando Noah apuñala a Lucius, es como que Ivy se consigue casi con la muerte y es por eso que su padre la permite salir, le permite ir a buscar las medicinas, porque si no es como que en la aldea sucede lo que ellos hicieron para apartarse de eso, para alejar a la gente de eso. Es como que está aquí, ¿sabes? Está aquí adentro. Entonces fue como que muy para mí. Que te lo ponen desde el plano 1, que total. es un tipo al lado de un cadáver despidiéndose y tal, toda esa cuestión, toda esa, ¿sabes? Y después hacen una ceremonia, no, que el sonido, la cosa, es todo lo que tú dices, totalmente. O sea, que ellos le están huyendo y realmente lo están construyendo ahí en la aldea. Qué interesante. Sí, continúa. Totalmente. Sí, no, o sea, es eso. O sea, hay muchas cosas como que, bueno, pero quiero como que, bueno, mientras ustedes van hablando y acordándome, voy, ¿sabes? Aportando algo, porque son muchas cosas de la película. A mí me encantó. Pero la volvería a ver para disfrutarla, porque es que uno no entiende nada hasta el final, más o menos como un destello, como que, bueno, ¿la aldea es real o no es real? Explícame. Exacto. Tal cual. De hecho, una cosa que tú mencionas como que, exacto, siempre te están como sugiriendo cosas, siempre te están como
te lo está mostrando de manera metafórica para que tú poco a poco lo vayas entendiendo, y creo que tal vez es por eso que a mí en lo personal no me choca, sino que me parece, o sea, que no me choca todo el giro, los dos giros de hecho, o sea, desde que, ajá, las criaturas no son reales, hasta toda la cuestión de que la aldea realmente no era real, sino era construida por esta gente. Y es porque poco a poco, con cosas muy mínimas, o sea, lo que hablamos de la parte más técnica, que es como que todo iluminado, es como, esto realmente de época no es mucho. También como que toda la cuestión de arte, hay como ciertos elementos absurdísimos, o sea, como que nulísimos, pero te dan como, o sea, tú mismo Total, te las empiezas casas a que son cuestionar que y sí dices, modernas esto, ahí en medio del bosque, y tú, what the ajá, fuck, hermano, exacto, what the fuck, explícame, no tal cual, entiendo. tal cual. Esto es muy moderno para ser una aldea, ¿ok? No, y el mismo, o sea, la primera vez que sale la criatura, total, la primera vez que sale la criatura, claro, como que te la muestran así como, ay, una partecita, igual te genera así como un poquito de tensión porque te la construyen, pero no sé, como que el movimiento, a mí, no sé, el movimiento, no sé si también fue como con toda la capa, la cosa, yo dije, oye, pero eso parece como una gente con un disfraz, ¿sabes? Como que, o sea, Incluso como se que, parecen a ellos eso mismos, parece solo como que una gente, rojos, ¿sabes? Con esa ajá, cosa extraña que tienen exacto, atrás, pero no lo muestran al principio. exacto. Total, solo que claro, cuando yo veo esa criatura, yo me cuestiono eso y después digo, a lo mejor es otra aldea, pero cuando yo medio empiezo a asociar la cuestión de que a lo mejor no es que otra aldea, sino que son ellos mismos, es un plano increíble que sale, bueno, la mujer de Alien, que no me acuerdo su nombre, y el otro tipo que los dos están como que hablando de Sigourney que, Weaver. ajá, que ella, gracias, que no son como coyotes y no sé qué, pero que los dos están de espaldas, o sea, los dos están dando la espalda, es un plano donde están a oscuras y no sé qué, y es como, los dos están mintiendo porque le están mintiendo a todo el mundo, o sea, los dos no se ven porque no pueden, o sea, es un plano increíble que te lo dice ahí, o sea, realmente te lo dice ahí el tipo ahí como viendo, como, qué verga, ahora cómo hacemos, ¿no? Pero es como, son sugerencias muy mínimas y de verdad está bien construida. Muy, muy bien. Adelante, ya. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, lo que dices tú, Naire, sobre primero lo de la subtrama, pero también que esto viene atado un poco a lo de la muerte. O sea, la muerte es algo importante aquí porque es como el evento de muerte y el donde creó la aldea. Y justamente, quizás, si lo piensas de otra manera, ¿ok? Si no hubiese ocurrido la muerte del personaje este y hubiese ocurrido este giro, eh, aún así hubiésemos descubierto la aldea. O sea, la aldea realmente porque el personaje este de Joaquín Phoenix iba a escapar, ¿no? Ese era el tema. Pero también o sea, hay que reconocer que en un mundo como una aldea pequeña siempre van a estar todas estas cosas. Y desde un principio te construyen la idea de que la gente aquí se casa con las mismas personas de la aldea. Es como, es evidente y es obvio y va a pasar, pues. Entonces, eh, la, digamos, la presencia de la muerte en la aldea es lo que presenta la idea de que, ok, si conoces esto, puedes salir. Si no lo conoces, no puedes salir. Y lo que ocurre aquí es que tenemos primero una trama, un deseo y, y una estructura en base a lo que tenemos con el primer protagonista, que es el de Joaquín Phoenix, que se llamaba, creo que Lucius. Lucius era, no me acuerdo. Pero bueno, está este. Y después viene, por supuesto, se genera una subtrama que es la del amor, porque la trama principal empieza él diciendo, necesitamos salir de la aldea para buscar comida y medicinas, porque hay la gente que la necesita. Y mientras está ocurriendo este tema, mientras él está queriendo hacer esto, ocurre este romance. Y después, cuando existe el giro, cuando matan al personaje, bueno, cuando lo hieren, ahí ocurre el giro de perspectiva y de personaje y de trama y de estructura y de todo. O sea, ya no es eh, salir de la aldea porque necesitamos comida y medicina para la aldea, sino que quiero salir de la aldea para buscarle medicina a alguien y salvar a esta persona que ha sufrido. Y es como esta es la entrada de la muerte a la aldea, el por qué, lo que tú decías, el por qué ellos habían creado todo esto,
Y cuando una vez entra esto, entonces es cuando ellos le permiten, los que crearon toda la mentira, le dijeron que ya, o sea, ya puedes conocer esto, pues. Y ¿quién mejor que nadie que alguien que es ciego, que realmente no puede ver la verdad? Inclusive, o sea, para mí lo maravilloso del final fue justamente que ella llegó, o sea, hizo todo su viaje pensando siempre que la aldea era real y que no había nada falso, o sea, que se encontró con el monstruo, que se llegó a otro pueblo y en el pueblo lo ayudaron y ella llega, así dice, aquí tengo todo, estamos a salvar. Y Total. wow, o sea, yo creo que tú decías, es un siglo, entonces sí, exacto, entonces, o sea, yo sí creo que el amor era algo importante, pues era algo que eventualmente iba a pasar, eventualmente. Y sobre todo de que como te presentaban estos personajes que estaban en este amor. No, y es que O sea, de qué manera empatizas, ¿no? exacto, es una manera de conectarte incluso con el deseo, porque el deseo de este tipo de salir de las medicinas no era tan fuerte al principio. O sea, tú decías, era como, ok, necesitamos buscar cosas. Yo pensaba que era un poco más importante cuando mataron a todo el ganado. Y yo decía, ok, ahora sí es necesario buscar ayuda afuera. Pero entonces, bueno, ocurre esto de la muerte y se cambia la cuestión. Pero sí, yo decía, ay, es momento de que algo pase, pues. O sea, porque inclusive si la necesidad supera el deseo. Si el personaje necesita algo, bien es posible que se retracte por cualquier otra cosa. Inclusive el personaje puede querer algo, pero necesita otra y se va a inclinar a lo que necesita. Porque es urgente es urgente y es urgente, básicamente. Pues. Y él puede incluso conseguir lo que desea a través de la necesidad. Entonces, si no le presenta la necesidad a los demás personajes, y sobre todo al personaje de Joaquin Phoenix, no iba a ser nada interesante para el espectador. Pues. Podía simplemente quedarse como, ok, necesitan comida, fueron al pueblo, regresaron, eso fue todo. Pero decían, inclusive No, si mataban a alguien de la... Si No, pero harían a de alguien hecho uno de los que personajes lo dice. El líder, que es el papá de la muchacha, él lo dice, o sea, como que el amor lo gana todo, algo así, y ya. Sí, sí, sí. Qué cursi, pero está en la... Que es todo, de hecho, que es todo como una metáfora que cuando estaba mucha corrupción. Sí, sí. Sí, sí, no, y también que tiene algo que me pareció bien bonito en todo esto fue que realmente la villa, si se traslada a algo más personal, o sea, la villa es como todas estas cosas que uno se oculta a sí mismo simplemente para no sentir dolor. Y justamente para tú poder sentir todo lo demás, tienes que sentir el dolor, ¿sabes? Como no conoces no sabes apreciar el amor, si no conoces el odio, pues. Creo que, no me acuerdo, yo escuché esto recientemente y me gustó. O sea, es eso, pues. No conoces, no aprecias una cosa si no conoces lo opuesto. Entonces sí, me parece que la subtrama y todo lo que está ahí puesto está bien y además construido. yo siento que eso, sí, esto que tú comentas de que exacto, no puedes ver, eso, apreciar el amor sin dolor, sin todo esto, te lo presentan en, no sé, hay muchos planos donde muestran sillas vacías, y es como que toda esta cuestión de que así como hay unión, también hay pérdida, y tú para sentir esta unión o aceptar esta unión, primero tienes que pasar por la pérdida, que es un poco lo que le sucede a la chama, pues, porque de hecho cuando ellos dos se besan, que es como toda una cosa bellísima, que el espectador incluso estaba esperando, porque bueno, sí, y no empatiza, es que de verdad, toda esa subtrama estuvo bien porque uno empatizó. O sea, empatiza con el personaje. Exacto, y ya te da también como un propósito y de cuando ella va a buscar las medicinas, te da ansias, o sea, te temes por ella, o sea, es como, sí, ay, no va a conseguirlo, o cuando él muere incluso, o sea, es como, es imposible no decir, no, exacto, no, pero ya es como que uno queda en eso. Exacto. Qué conveniente todo, de verdad. O sea, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. O sea,
Gianfranco también dice que llegaron a Ivy porque, bueno, era una persona que no ve y entonces no se va a dar cuenta de la realidad que hay ahí. Pero entonces, ¿por qué no fue el papá en primer lugar? Total, él ya conocía ese mundo Porque a él le y ya sabía todo el conviene, secreto. es que eso lo dicen también al final, a él le conviene y a toda esa gente le conviene que haya una muerte, para seguir ellos estableciendo de que la gente está muriendo es por lo que sucede afuera y Y no, también por las criaturas y no sé qué. no solamente eso, sino que al principio él había enviado a 2 personas más que sí ven con su hija. Entonces, ¿qué pasa si esas Pero personas se ellos hubiesen... tenían mucho miedo, porque es que O sea, yo creo que él sabía, es que yo creo eso que él era lo que yo sabía. también le estaba como comentando a Gianfranco, Hay de una que incluso cosa la aquí que misma ocurre chama, con los que dos ella personajes sabía y que es que no, él, dos cosas. ajá, Uno, que los dos personajes, probablemente el señor ya sabía que los dos personajes iban a tener miedo. Y segundo, que el señor le había dicho, cuando llegas a este camino, exacto, vas tú sola. No va, o sea, los dos escoltas van a llegar hasta ahí, ellos no van a cruzar ese camino, vas tú sola. Y esa era como una indicación importante. uh-huh. Y la otra es que, es cierto, lo que decía Víctor, es que no le conviene al señor ni a ninguno de los que están ahí ir a ese lugar. Primero porque, bueno, yo lo veo así, que ellos primero seguro no se quieren enfrentar a eso otra vez. Y segundo, que si va otra persona, es más creíble la mentira. O sea, si son las mismas personas las que te dicen no puedes salir a salir, si son las mismas personas las que dicen no puedes salir, salen, ¿sí? Eso sí. La gente en algún momento va a dudar, pero si va otra persona, aún si no ve, o incluso si van los dos escoltas, o sea, ellos van a reconocer, ok, no sonidos raros, hay esto, se siente, inclusive hay uno de los personajes que decía, me siento mal, o sea, entonces de alguna forma cuando regresen van a decir, ok, sobrevivió, pasó algo, ¿sabes? O Exacto, simplemente podrá decir, ¿a quién te encontraste? Me encontré a la criatura, me encontré a tal persona, me ayudó, exacto. escuchaba Además que, amable. Quizás lo único, exacto, no, exacto, ajá. hay algo que Así, ella primero, va a así contar y que funcionan los las personajes van a aldeas. contar que van a aumentar a la mentira. Exacto, primero así funcionan las aldeas. Toda Y la de cuestión paso que de es estas leyendas urbanas es la, por eso. Y además, ajá, sí, y de dale, paso perdón. que el personaje, o sea, la protagonista en este momento, ella, o sea, ella lo iba a hacer porque sí, o sea, probablemente, aunque el señor lo hubiese hecho, ella quería ir, o sea, ella necesitaba ir, necesitaba enfrentarse a eso, pues. Entonces, y el papá se lo decía, pues, o sea, ella no se, ella, o sea, si él va, ella probablemente no se va a quedar tranquila adentro, pues, ella va a querer buscar su medicina y salvar al esposo, pues. Exacto. Bueno, Simplemente es ese prometido, motor, porque pues, que lo va a no se mover. pudieron casar. Pero Ah, bueno, es verdad. entiendo el Sí, punto. sí, sí, No, sí. está bien, está bien, está bien. Pero otra cosita que yo iba a decir es que además esa gente está adoctrinada, o sea, era una cosa que yo le estaba también comentando a Jan, de que, ajá, ella por más que ella sabía ya la realidad de que estas criaturas realmente no existen, que el papá le dijo, mira, que esto lo creamos por una cosa que leímos por ahí, ella estaba muerta de miedo, o sea, Algo porque paranoica. es un adoctrinamiento que te ponen desde que naces, diciéndote que va a venir, va a venir, va a venir. Es como si el coco, te dicen desde pequeña, ahí viene el coco, y ahí viene el coco, y tú creces, pero todavía no te quitan la idea de que el coco es una mentira, es como, está ahí, y además como ella nada más veía como cositas así como colores y demás, cuando ella ve a este personaje que realmente era Noah, ya como que bueno, lo unen pues, ¿sabes? Es que Ella probablemente lo era que como veía era la mancha imposible roja. no tener miedo. Ujú. Sí, sí. Y exacto, creo que en vez de un terror psicológico que genera en el espectador per se, que en el espectador realmente crea suspenso, crea como esta empatía, no sé qué. Yo creo que el terror psicológico era más bien los personajes. Porque además ningún personaje está de más. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo sentí que ningún personaje estaba de más. No, Todos tenían como una importancia ahí, o sea, sí, sí. Moisés, adelante, perdón por dejarte en el olvido.
No, bueno, hay varias cosas que iba a decir, no, a ver si no se me va el hilo. Hablando como lo que había comenzado a hablar Verónica de esto de la subtrama con el amor y demás, yo creo que la película gira en torno a distintos temas centrales, que podrían ser tanto la fe, como lo había comentado al comienzo, el amor y también el miedo, ¿no? Porque el miedo es algo que está allí siempre de alguna manera u otra. Y Y los sí, secretos. y este tipo de cosas como que uno podría decir subtrama, yo creo que viene mucho por el método de trabajo de Shyamalan. Shyamalan ya ha explicado que él le gusta llenar cuadernos enteros con una película cuando comienza una idea. Entonces, claro, yo me imagino que cuando él comienza, él dice que es muy emocionante ese proceso de estrenar un cuaderno. Él dice, ok, tengo la idea con la que voy a estrenar el cuaderno. Cuando él desglosa tantas cosas en una sola libreta, me imagino que es inevitable que se cuelen ese tipo de distintas temáticas dentro de una misma historia, a pesar de que no sea la temática principal, ¿no? Pero todas se terminan complementando. A mí me parece que es muy interesante, muy válida esta pregunta que comentaba Verónica de, bueno, ajá, ¿por qué no va el papá? O ese tipo de cosas, me parece que son cosas que yo también me preguntaba, ¿no? Con ese tipo bueno, ajá, ¿por qué no va él? O ¿por qué envía a ella? Ese tipo de cosas. Y sí, uno podría quizás verlo como tanto como algún tipo de falla en el guión, como también eso de que, bueno, ajá, el miedo, quieren crear allí un suspenso, quieren crear ahí una creencia, ¿no? Porque claro, desde el principio yo pensaba que la película de alguna manera nos iba a decir que los monstruos eran los humanos. Y no es que desde el principio yo decía, esta gente está disfrazada de monstruos, pero sí pensaba de alguna manera esto nos va a decir que los monstruos son los humanos. Y es interesante porque desde el comienzo él hace varios dolín y zoom como hacia el bosque y demás, entonces te va como sugestionando de que mira, hay algo más allá, hay algo más allá. Luego él coloca la cámara mucho dentro de las personas como para sentirnos nosotros como con ella. Parece muy interesante ese recurso, ¿no? Como siempre lo colocaba cuando hay gente reunida, coloca la cámara como al ladito de uno y uno se siente allí como con ellos, en familia, comiendo, discutiendo. Incluso cuando la aldea toma las decisiones, el consejo, él pone la cámara en el medio pues, entre las personas y es como tú eres uno más del consejo, ¿no? Es súper interesante. Y también lo que tú comentabas, Victoria, Exacto. de cuando la silla vacía, claro, era como este setup de que al principio lo veíamos con Noah de que no te voy a sentar allí y luego cuando se besan Lucius y Ivy, colocan la silla como que mira, está el tercero en discordia que no está aquí, pero acuérdate de él. Y entonces es interesante porque ahí cumple como que el cierre, el playoff, que le Exacto. llaman en inglés, y a su vez hace un paralelismo, ¿no? Porque entonces es como un momento tan bello y crítico el que ellos se besen y él se aleja de eso. Como que sí, esto es importantísimo y muy bonito, pero nos alejamos. Y cuando Noah acuchilla a Lucius, es un momento Exacto. muy crítico, No pero nos feo, y interesa. nos alejamos también hacia el otro lado. Él hace unos paralelismos muy interesantes en la película con ese tipo de movimiento de cámara a lo paneo y a lo traveling. De hecho, por lo menos hace uno muy interesante en Unbreakable, cuando están al principio en el tren, que va la cámara de un lado, va la cámara de un otro lado, va la cámara así, y es como, mira, ve viendo cómo va pasando la cosa, mira cómo va la gente para acá, mira esto, mira la cosa. Y me parece muy interesante ese tipo de lenguaje visual de Shyamalan. Y por cierto, antes que se me olvide, porque me acordé y dije, ahorita se me olvida decirles ese detalle por si lo habían notado, que la muchacha se llama Ivy, que es hiedra, y cuando ella salta el muro lo hace escalando una hiedra. Él hizo la conexión allí. Es la misma planta de la que ella tiene el nombre cuando ella escala el muro. Coño, me encanta ay, yo no sé cómo se dice. Bueno, esta intervención de mi ser. Ay, Dios. Se me ponen las palabras y todo, me dejaste muda, vale. Mira, voy a pasar a Naire, que hace ratito ella tenía la mano levantada, pero muchas gracias, de verdad, qué buen comentario, me dice. Wow. Wow. Oh, bueno, no sé. Ahí estás ahí. Igual, bueno, mientras nadie aparece, yo quería también, como que un poco a lo que le inquieta un poco a Vero, también quería como lanzar un comentario de que, bueno, la realidad supera la ficción. Y, ¡ay! Regresó la luz en casa de Verónica. Aplauso, aplauso. ¡Milagro! O bueno, no sé, ¿sí? Yeah. Okay. Pero bueno, exacto, la realidad supera la ficción y bueno,
a ver, a esta peli sucede supuestamente, es verdad, como a principios de, o sea, se ubica a principios del siglo XXI, se estrena en el 2004, pero yo siento que está bastante inspirada en una historia que es como bastante famosita, que es como la historia de el suicidio colectivo, el mayor suicidio colectivo de la historia, que era en una comunidad llamada Johnstown, que tenía 40 años de haberse forjado, se fue en la Guayana Francesa, y era un tipo que estaba como desquiciado por el poder y él creó esta comunidad para justamente tener a toda esta gente a su poder, a consigo, o sea, incluso obligaba a las personas, cualquier tipo de persona, sexo, niños, lo que sea, los obligaba a tener sexo con él y demás, o sea, pero era una comunidad, o sea, era la misma aldea que estábamos, o sea, que se muestra aquí en la peli, como también en Midsommar, que Moisés como que comentó, pero es eso, es una comunidad que fue descubierta por unos periodistas, como que los periodistas se enteraron de esto, y cuando iban a reportar toda esta cuestión a nivel televisivo, lo que hizo Jim Jones, que era el jefe de esta comunidad de casi 918 personas, mandó a todo el mundo a que se bebiera un veneno para suicidarse, y esto lo hizo como a modo de que así vamos a lavarnos a todos, y, o sea, como que toda una creencia detrás de eso. Y bueno, insisto, la realidad supera la ficción. Esto fue en 1978, y si esta aldea, en esta historia, o sea, todo lo que implica, ¿sabes? Como que no me voy a esforzar a buscar las medicinas por una gente que se está muriendo, porque más bien a mí me conviene mantener esta mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo mis propósitos y ya puse bastante dinero en esto. El tipo pagó no sé cuánto para que ni siquiera los aviones pasaran por ahí. Me refiero a la historia. Pero bueno, o sea, sí, es como que, bueno, eso. No, la realidad supera la ficción, y lo único que tenemos también buenas historias en ficción. Pues. No sé, Nay sí volvió, dijo que tenía problemas con Inter, pero no sé si está por ahí. Si no, bueno, no sé si alguien quiere como comentar algo más con respecto a la fotografía, que ya que Moisés tocó el tema. Sí, yo quería comentar, Andrea, por Ajá, sí, ya. dijo una idea. No, pero comenta lo que Nadie- estás diciendo. Ya, sí, aquí estoy. Yo te iba a decir prosigue. que hablaras primero porque estabas ahí con el tema del internet. Bueno. Habla primero antes de que salga el internet otra vez. Exacto, Sí, exacto. Nada, o sea, lo que estás diciendo va mucho con lo que yo quería comentar, y es con respecto a lo que es el humano, pues, y con respecto a el cuestionamiento de lo de las medicinas. Porque en un principio no fueron a buscar las medicinas para Noah, que Noah tiene problemas, pues. Porque si hubiera pasado eso, pues hubieran controlado eso y no hubiera pasado lo de Lucius, ¿cierto? Entonces, Correcto. como que lo permite, o sea, el director escribe esta vaina para permitirle que uno reflexione, y ajá, el humano es humano, ¿sabes? Entonces, ¿qué mueve a no hacer eso? Está la envidia, ¿sabes? Está esos celos, está el mismo amor, pero que lo induce a otras cosas. Está Ivy, que está inducida también por el amor, pero la conduce a, pues, a la valentía, ¿sabes? A superar este miedo de una forma distinta que Noah, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? O sea, ellos están construyendo esta aldea para separar de lo que es el mundo cruel, y el humano es humano, no puedes escapar de eso, y no puedes escapar de lo que realmente eres en tu naturaleza, por así decirlo. Entonces, me parece súper curioso que no hayan, o sea, ella haya ido por las medicinas para Lucius, y obviamente en un tiempo pasado, entre comillas, no hayan ido por las medicinas de Noah, ¿sabes? Es una buena manera de reflexionar al respecto.
de lo que es la civilización y que al final no puedes escapar de ti mismo. Y él en un momento, el papá de Ivy dice como que, bueno, los monstruos resultaron ser reales. Y es que nosotros mismos somos los monstruos, ¿sabes? Y entonces como que, Correcto. mind blowing, demasiado así como que, ok, crédito Sí, para además mi también hermano, juegan ¿sabes? como Porque fue el que con me todo dijo el esas tema cosas. del egoísmo, ¿no? O sea, esta Sí, gente total. crea esta comunidad porque es como, ay, sí, no vamos a sentir esto, no sé qué, o sea, pero son ellos. Y eso, lo que comentas es que, ajá, porque no buscaron las medicinas por no, pero sí por Lucy. Porque, bueno, ella, por más bonito el gesto, el romántico que sea, sigue siendo algo egoísta, ¿sabes? Como que, ¿por qué no lo buscaste? ¿Sabes? Es como, ¿no? Y eso es lo también que tú porque no estás buscaron tratando. las medicinas del niño al comienzo, porque al principio uno piensa que quizás ese niño que murió al principio lo mataron quizás las criaturas, pero luego se queda como ese subtexto de que no, capaz esa persona que se le murió al hijo también fue por falta de medicina, que pudieron haberlo ayudado. También que Exacto. Y además, exacto, porque no fueron los papás, ¿no? sí, Sobre todo eso, también porque no fueron los que papás. La mamá estaba ahí, Cristian, y que no, mi hijo, y no sé qué. ¿Por qué no fuiste tú? Y suena la musiquita de TikTok y que, ¿por qué no fuiste tú? también está el tema de que ay, coño, se me perdí el profesor. O sea, Yo siento. no, tranquila, tranquila, está bien. Estábamos hablando de de por qué no fue alguien más, ese tipo de cosas. Y es que también, o sea, creo que el que tenía originalmente todo el impulso y la valentía para pasar el bosque era Lucius. Y realmente Ivy no tenía esa valentía, la agarró cuando hirieron a Lucius. Pues, y si te pones a pensar qué es lo que puede pasar después, bueno, curan a Lucius y Lucius es el que sale y es el que va realmente a cambiar como toda la cosa de la aldea, ¿no? Y es muy probable de que o sea, eventualmente en ese momento él vaya a buscar la medicina, pues. Pero no, esta es como una historia que se quiere enfocar justamente en esa parte de la historia, pues lo que hace ese impulso amoroso, o lo que Brutal. hace el impulso. Sí. Pero bueno, Y que el más inocente termina siendo el que hace más daño, ¿sabes? Entonces te quedas así sí, como que, miércoles, qué exacto. locura. Exacto. Habla mucho Total. sobre, siento Además, que habla ¿sabes mucho qué? También sobre me la parece naturaleza bastante humana. interesante que sí, sí, habla demasiado sobre eso, porque incluso Shyamalan lo que hace, bueno, en qué sitio sitúa esta aldea, en Pensilvania, y realmente tú te pones a ver las historias de Estados Unidos, y las historias más locas suceden en las comunidades de Pensilvania, porque la gente está loquita. Hay algo que Bueno, iba a también decir, esto, lo de que ellos se aíslan en la época de los 70 y insisto, lo de la comunidad fue en el 78, o sea, lo del suicidio colectivo, ¿sabes? Como que sí, sí, él está lanzando Hay una una crítica comunidad fuerte, que se llama, evidentemente. que se llaman, creo que Hamish, ¿no? Comunidades Hamish, que hacen justamente eso, se aíslan de la tecnología, de la sociedad, de todo, sí, y que clase de comunidades todas loquitas. sí, pero creo que es una comunidad, o sea, tampoco tan aislada, Sí, pues sí. simplemente decide no hacer eso y ya, creo, no sé, no lo sé. Habrá que investigar. Pero bueno, yo iba a agarrar, como estamos hablando de la fotografía, a decir lo del encuadre, que Shyamalan siempre Brutal, juega sí. mucho con eso. Sí, sí, Y me dilo, ha dilo. encantado desde el principio. O sea, por lo menos aquí juegan mucho con eso, más que nada cuando ella entra en el bosque, porque es, el encuadre básicamente te muestra lo que ve el personaje, pero lo que no ve ella no está fuera de cuadro. Y me encanta, por ejemplo, que cuando ella iba a agarrar Incluso cuando iba a en meter su la mano en color. el pozo, no se veía nada, o sea, el cuadro se Ajá, cortaba justo y se cortaba la mano, pues lo que ella iba sintiendo es lo que nos iba mostrando. Eso es correcto. buenísimo, una forma de No, mostrar y te lo emociones. ponen también desde antes, cuando ella Sí, escucha como que este Lucio estaba como todo lleno de sangre y ella lo busca. Primero ella entra a la cabaña y está todo fuera de enfoque y cuando ella es que se topa con algo en el piso, ella está en foco. sí, Entonces y ella va además buscando el piso, pero no, vemos solo su cara y después cuando ella sienta
el cadáver, la cosa, y si lo vemos, es muy bueno, muy bien, muy Sí, bien, es sí, muy demasiado. bien. Y eso es De algo verdad que que sí. el Shyamalan repite en otras películas. Yo recuerdo que en Unbreakable él jugaba mucho con fotografía con los colores. O sea, en Unbreakable se le da muchísimo uso a los colores. El protagonista es verde, la esposa es amarillo y el villano es morado. Y cada Y vez que luego aparece en el Glass villano se hay algo explota más detrás que porque están está los tres enfocado. y se explota más esa Sí, diferencia de color. exacto. Sí, sí, no, y los encuadres siempre son en ese sentido. El protagonista, David Dunn está en verde, Mr. Glass está en morado. Cuando incluso algo que me encanta es cuando aparece David Dunn con la esposa y están hablando en el restaurante, todo el fondo es un cuadro lleno, es un árbol de hojas verdes y amarillas. Una forma de decírtelo el amor entre ellos dos o la unión entre ellos dos, Sí, sí, ese sí. tipo de cosas. El lugar, el espacio es verde, o sea, todo ese tipo de cosas, pues. Y en el encuadre siempre está, por ejemplo, enfocado, lo, bueno, hay una parte incluso cuando Mr. Glass ve el cómic, ve de niño el cómic por primera vez, te lo muestran, um, o sea, está como volteado y mientras él voltea el cómic, la cámara se voltea y gira y es buenísimo. Y cuando aparece por primera vez, es justamente Mr. Glass te lo presentan a través de un espejo. Glass, pues, o sea, estamos viendo a través del espejo todo lo que está ocurriendo. Te presenta un poco ese personaje de esta manera. Y en Old, bueno, en The Sixth Sense, si no recuerdo lo que pasaba, era que los fantasmas siempre estaban cuando encuadraban al protagonista, a Bruce Willis, se me olvidó el nombre del personaje, pero cuando enfocaban a Bruce Willis, los fantasmas aparecían detrás de él caminando. Siempre había él, un espacito chiquito y en Old, no les voy a decir exactamente qué es lo que presenta, pero no juega mucho con qué es lo que te muestra y qué no. Y o sea, lo que más me generaba atención era que te decían cosas, estaban pasando cosas y no te mostraban nada. Y era como, por favor, muéstramelo ya. Y es cuando te Exacto. revelan la cuestión, es cuando, wow, o sea, ahí es que te pega. Y justamente Sí, ese juego sabe de ponerse, la atención con el encuadre y la sí, composición de paz. no, y sabe ponerse en la perspectiva del personaje. O sea, por ejemplo, Sí, Ivy, cuando ella se va al bosque, ahí es donde más se nota que estamos bajo la perspectiva, pues sale como todo el día de este innombrable, que al final sabemos que es no, pero exacto, lo sabemos después. Es, es como te cuestionas tú mismo, es como ya, pero es cierto, ella no ve, como estamos bajo la perspectiva de ella, o sea, puede que no sea real. O sea, como exacto. que, o puede que sí, realmente todo tenía razón, entonces temes mucho por ella, porque estás bajo su perspectiva. Muy bien, Sí, sí. increíble, increíble. No lo puedo decir que no. Bueno, paso a Vero. A Vero, Vero. Sí, a mí también me encantó la fotografía, exactamente por eso que dice Gianfranco, el trabajo con la cámara, los movimientos de cámara. Me di cuenta que había bastantes zoom in, dolly in, y eso es algo, es un recurso que enfatiza bastante la emoción, el momento, y yo creo que es algo excelente utilizar en lo que es suspenso. Ahora, algo que me encanta es que ellos muchas veces nos van mostrando poco a poco para generar esa curiosidad en el espectador. Está, por ejemplo, la escena en la que están estos dos personajes de espaldas y entonces están sosteniendo la foto donde se revela todo y entonces la cámara va como que lentamente, sostiene una foto, no sé con claridad qué es y uno ahí como que, ok, pero ¿qué es eso? Luego va subiendo, subiendo y vemos que en realidad estamos en la actualidad. Y eso es un ejemplo de muchos de la utilización de la cámara, así de ir revelando poco a poco lo que sucede. Y creo que sí es un recurso muy bien utilizado, sobre todo para generar suspenso. Sí, no, y además, de verdad, el movimiento de cámara que se hace acá es increíble. Yo no sé, o sea, lástima que aquí no está siempre Carlos Eduardo Ledesma, porque yo quería, me está guardando un comentario, que es el que voy a decir ahorita, y yo entiendo porque entonces siempre
aplauden a Chivo, sí, Chivo es increíble, es una eminencia, que es el que ha hecho la fotografía de el libro de la vida, que es alabado por su movimiento externo en 1917, increíble su movimiento, es alabado, pero acá no sale. El señor lo ha dado años, ¿por qué le dieron un solo premio de fotografía en su vida? Y fue por ¿cuál se llama? Blade Runner. No. Bueno, sí, se la dieron por eso. ¿No? Sí, sí. 1917 Exacto. también. Ok. Pero exacto, antes de Blade Runner se le había dado. Blade Runner, la nueva. No se le había dado, ¿no? No, creo que no. Ahorita estaba buscando. ¿Por qué? Ahorita voy a buscar. El rojo de esta persona disfrazada. Y bueno, ahorita que comentaban esto de los encuadres, me parece muy interesante cuando él elige encuadrar la mano de Ivy, tanto por dos razones, ¿no? Porque le da como múltiples razones a ese encuadre. Por un lado, es para hacer el paralelismo de que después que ella agarra la mano de Lucius, luego tenemos ese mismo plano cuando la meten en la cabaña para darle el secreto, ¿no? De que mira, todo esto era mentira. Entonces tenemos eso mismo de la mano acercándose así cuando todo está desenfocado. Pero también es para crear un simbolismo, porque precisamente yo comenté esto de que yo sé que a este hombre le gusta porque no te toca. Y precisamente Ivy sí toca a Lucius, ¿no? Entonces él crea ese encuadre de la mano para utilizarlo en distintos significados. Entonces es excelente eso, ¿no? Correcto. No solo agarrarlo para una cosa, sino para agarrarlo en algo literal y en algo metafórico, ¿no? Algo simbólico. Ay, y a qué su vez con bello. eso de esos paralelismos y simbolismos está lo del juego que los niños hacían de ponerse de espalda al bosque a ver quién aguantaba más. Ivy hace eso al final. Ivy está en el bosque y ella abre los brazos de la misma manera y se coloca allí, y ahí sí viene el monstruo. Pero claro, lo mismo que era miedo que no tenía, ¿no? Esta vez así, películas lo hace, explotó mucho más, ¿no? O sea, utilizar distintos paralelismos y a su vez darle distintos significados al encuadre, ¿no? Me parece excelente destacar. Y, antes que se me olvide también, quería hacerle unas preguntas a todos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el color de Lucius? Que nunca lo nombran. Eso sí lo estuve pensando bastante. Eso sí lo estuve pensando. Es una duda, es que es una duda. Sí, yo lo estuve pensando porque, bueno, yo creo que el color de todos, pues, porque... Ajá, no, claro, pero el de él porque lo recalca, ¿no? Yo siempre pensé que era el amarillo. Yo estaba entre el amarillo y el rojo, que tenía que haber uno de esos dos porque era lo que o era el amarillo o era el rojo. Yo pensé que era el amarillo o el rojo. Pero, o sea, yo digo el amarillo porque el amarillo representaba... Yo decía que era el amarillo porque él era el único que no le temía a las criaturas. Él era como que el más valiente de todos. Y el amarillo en la película representa justamente esa protección, pues. Entonces yo dije, como él no teme nada, de seguro su color es amarillo. Seguro lo ven amarillo, entonces ven como no sé, esta idea de que él es el protector, pues él es el que va a, realmente el único que puede pasar por ahí sin que lo toquen. Pues. Yo lo vi así. Es muy interesante que agarren el amarillo como color para eso, porque el amarillo puede significar muchas cosas, como todos los colores, ¿no? Y uno de los usos es por lo menos en la sabiduría. En Blade Runner utilizan el amarillo para simbolizar sabiduría, que es también de Roger Deakins, ¿no? Esto allí cuando el personaje Jared Leto está en su aposento, el tipo súper inteligente y todo lo rodea de amarillo, es sabiduría. Pero aquí no representa eso, aquí yo creo que representa otro de los significados del amarillo, que es el peligro a lo desconocido. Y porque eso es constantemente lo que ellos tienen allí, ¿no? De que hay más allá, no queremos que pasar dolor y demás. Entonces, el amarillo es uno de
de esos elementos, ¿no? El peligro de lo desconocido. De hecho, yo una vez vi un video donde analizaban de que era por eso que cuando iban en Estados Unidos, en las películas estadounidenses, cuando iban a muchos países, tanto de estos así países como Siria, Afganistán o en Latinoamérica, le ponen ese filtro amarillo a las películas, como para simbolizar de que, mira, no estamos en casa, este es un sitio extranjero, el peligro. Y claro, obviamente es un estereotipo, obviamente no tienen por qué poner todas las películas latinas en amarillo, que van para México, el filtro es amarillo, van para Siria es amarillo, van para Afganistán es amarillo, no es necesario. Pero es como tanto un código de que esta no es la casa, hay peligro aquí, y a su vez el estereotipo que creó Hollywood. Ok. Wow. No sé qué más quiero responder como al... Wow, qué increíble intervención, Moisés. Perfecto, no sé si quién más quiera responder a la pregunta de, exacto, ¿qué color creen que era Luces? O sea, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Yo más allá, yo no sentía que era amarillo, yo sí sentía que era rojo y por algo la chama no quería decírselo. Porque ella cuando no hace le trae como las frutas y no sé qué, ella como que lo agarra normal y después que Lucy le dice, mira, recuerda qué color tienes ahí entre las manos, y ella, el color prohibido. ¿Sabes cómo es? Pero no sé, Es que es posible que a la hora de, cuando él lo acuchilla, bueno, no sé, eso sí creo que era más que nada por la sangre, ¿no? Pero me da curiosidad que Que ella no podía no, que ver no el color. Ajá, por un lado eso, y según, no, pero yo creo que también eso lo del color pueden ser dos cosas. Uno, que porque había perdido como la sangre el rojo, y segundo, porque este, había perdido la vida, pues. O sea, era como un símbolo para ella de que estaba perdiendo la vida, pues. Pero también porque cuando Noah, era Noah, sí, cuando Noah llega a su casa y está con la sangre, como que tenía la sangre encima de él y él decía, tengo el color prohibido, tengo el color prohibido. Y si fuese, digamos, si fuese volviendo a mi idea de que él era el único que podía pasar por el bosque, realmente a la única persona que no le van a hacer daño es quizás no alguien que esté vestido de amarillo, sino que esté vestido de rojo. Porque es como pasar esa... Exacto, por eso lo pensé. Entonces es posible, eso también es. Bueno, pero es buena pregunta. No sé si alguien más quiere responder a la pregunta de Moisés o pasamos a las actuaciones. Coño, perdón la palabra, pero wow. A ver, Adrien Brody. Justo te iba a Increíble decir actuación. justo te iba a decir que, es más, es que cuando la estábamos viendo, yo le dije a Victoria que nada, o sea, en ningún momento te hubieses imaginado a esta actora haciendo un papel así. No sé, yo no me lo imaginaba. Déjeme decir unas cosas. Adrien Brody, Bryce Dallas, como persona que no puede ver, excelente, perfecto. Pero a mí me parece que la actuación, la interpretación que entre todo fue la de Joaquin Phoenix, porque la mejor de las actuaciones es la que pasa por desapercibida. Y siento que él fue así, pues, o sea, no era algo que wow, qué actuación. Por eso el personaje era así, tal cual. Era sencillo. Y yo siento que su personaje era como muy ensimismado y muy introvertido, tenía como que un montón de ideas pasándoles por la cabeza y todo un mundo que uno lo puede sentir porque hay una tensión en esas ideas y esos pensamientos que él contiene y él lo expresa muy bien y eso me pareció, wow, algo muy... Uno de los mejores momentos para él, creo yo, fue cuando él estaba básicamente revelando su amor hacia Ivy. Están como los dos sentados. Ese diálogo fue uno de los mejores de la película, en mi opinión. Y justamente es porque el hecho se suelta así, pero es lo que tú decías, que él expresaba mucho de su interioridad en las palabras y en su forma de ser. Era como tienes que saber manejar esas emociones ahí para... Sí, y también creo que uno de los mejores momentos es cuando la tipa le está diciendo al principio, lo estaba tratando de enamorar y decirle, sí, yo me voy a casar contigo y tal, y yo viéndola así como, todo lo que le pasa. Sí, aquí hay demasiadas cintas buenísimas. Yo no sé si tienen alguna en particular que les haya llamado la atención, pero a mí me encantó y de verdad me tocó una que dice, a veces no hacemos cosas que queremos hacer para los demás,
para que los demás no sepan que queremos hacerla. Esa, wow, me llegó. Hay muchas, muchas frases que me dejaron loca. Increíble. Sí, sí. No, o sea, yo no puedo nombrarlas. Es que hubo muchas, muchas, muchas. O sea, eso, cuando él se está declarando, que es una cosa preciosa, que tú que, ¡ay, qué bonito! Yo no, mira, yo soy cero como que me dejo llevar por lo cursi, pero yo estaba que, ¡ay, pero es que mira lo que bonito! Es más, me acuerdo que una vez, o sea, yo lo estaba viendo con Jan y creo que en una, no, pero no sé si fue con un diálogo de Joaquin Phoenix o fue otro. No, fue con Ay, si eres el papá, fue con el papá, fue con el papá cuando le estaba diciendo a todo, todo el pueblo lo de que ellos no podían ir. Que dijo, exacto, sí, que dijo una buena, o sea, una frase muy buena, perdón, la dislexia, cambiando de palabras, que dijo así como, no sé qué cosa de la esperanza, y como verse, o sea, se metió ahí un monólogo muy bueno, y después dijo, no, que el amor, que la y yo, ay, si eres como, ay, ya, la cagaste. No, pero estuvo bello, de verdad, estuvo bello. Pero sí, o sea, sí opino lo mismo que Verónica, que tiene frases muy buenas. La actuación de Joaquin Phoenix, totalmente de acuerdo, muy buena, pero la de Bryce Dallas, esa mujer, wow, esa mujer me sorprende cada actuación que hace esa mujer es aquí haciendo de cieguita, muy bien, muy bien. No me dejan hablando sola. Bueno, chicos. comentando lo de los personajes y las actuaciones, ¿no? Es muy interesante porque me vino a la mente, ¿no? Esto de que obviamente todos actúan de una manera también en su lenguaje corporal, ¿no? Como lo que transmiten, tanto en la escena como en la naturaleza de los personajes. Y me parece muy interesante porque entre Noah, Lucius y Ivy hay un triángulo, ¿no? Allí hay un triángulo amoroso, pero a la vez hay un triángulo en la construcción de los personajes muy interesante, porque Ivy es esta muchacha que obviamente se ve como muy frágil, pero es bastante decidida, con bastante valentía, mientras que Noah no es alguien decidido ni con valentía, pero sí es fuerte físicamente, y Lucio es los dos. Lucio es tanto decidido como también fuerte físicamente, ¿no? Entonces, Shyamalan construye ahí entre los tres esa conexión y es muy interesante, ¿no? Cómo él lo maneja y claro, los actores lo interpretan de una manera espectacular, ¿no? Tanto la fragilidad de la muchacha como obviamente la mentalidad de los hombres. Total. No, es que de verdad, yo estoy viendo todo el cast. Es que, Dios, o sea, tiene demasiada gente importantísima. Está que sí, Judy Greer, que ya la podemos recordar que sí, en Sudan Hot Men y de nuevo 30, no, casi 30, de vuelta a 30, algo con 30, que es con, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ella es famosita también. Está Jesse Eisenberg se pronuncia así. Jesse Eisenberg, me encantó Jesse Eisenberg aquí, es como se veía súper joven y no sé, como que en este caso da como un papel un poco más cómico. Sí, cuando él se está sacrificando, ay, muy buena escena, me hizo reír bastante. Y eso juega muy bien con la comedia. Yo no sé si a ustedes se les pasó, Sí. pero hubo bastantes escenas donde mantenía la tensión, pero a la vez te da risa. Y que Para las primeras partes, o sea, creo que es la que tenía como más comedia. Bueno. Las primeras partes son las que tenían más comedia. En esa parte, en la escena de la tipa arreglándose el amor y después. Exacto. Sí. No, y yo siento que teniendo eso, fue como que logró como suavizar esta expectativa de, ok, no van a ver algo terrorífico. No sé qué opinan ustedes. Pero para mí eso lo construyó súper bien. Súper bien. Bueno. No sé si alguien más quiere como comentar sobre el cast o pasamos a, no sé. Creo que hemos tocado también un poquito la parte del arte del set, pero no sé si alguien más tiene como que algo que comentar sobre eso. Y ¿qué más nos faltaría? El sonido.
el sonido también está muy bien trabajado. Que yo Que creo bueno, que algo. Ajá. a los Óscares justamente este violinista por la musicalización, ya se lo busco. Pero sí tuvo nominación. Muy buena. Yo creo que es uno de los Sí. elementos que mejor utilizamos para crear ese suspense, la tensión, porque el sonido te avisaba como que, mira, aquí viene algo. Entonces, antes de que lo veíamos, lo viéramos, la música ya te avisaba. Entonces, sí, a mí me encantó, a mí me encantó. Sí, el compositor se llama James Newton Howard y la única nominación que tuvo la peli fue mejor composición original, o bueno, es música original. Pues. Pero eso, sin ella ¿Quién hizo no hizo la se música? hubiese logrado. Porque ahí me da curiosidad que creo que la película esta fue, creo que, alabada por la música. Si mal no recuerdo que habíamos Sí. visto por ahí. No, tú no me has dicho, o era otra película. No, No sí, recuerdo. era justamente lo que estábamos comentando ahorita, esto Ajá. de que eso fue nominada, la única nominación que tuvo el Oscar esta peli fue la música original y fue hecha por James Newton Howard, que es el mismo de Sexto Sentido, o sea, el mismo que hizo la Split. musicalización de Sexto Sentido, Soy Leyenda Split también. y Los Juegos del Hambre. Hizo también la de Sí. Split. Hizo también. Split. No, Hizo también la música de Split. Y el tema, Pretty el tema de Woman, El Unbreakable. Fugitivo, Hizo también, Space Jam. ya, él hizo la música, y creo que él hizo la música de Unbreakable también. Ya, pues. Sí, Space Jam Bueno. también. Ya te digo. Se me perdió. Ajá. No. Pero sí, hizo la música de Split para el mismo Okay. director. Y de Sixth Sense también. Sí, Unbreakable. No, pero eso fue. Él fue ¿cómo es? El director de orquesta y el productor del score. En Okay. varios Creo que casos también. también eso, exacto, creo que la banda sonora fue más que todo, o sea, él Sí, en Pretty Woman, El Fugitivo y Space Jam, no fue que la compuso, sino fue como su banda. sí, también. Sí. Sí, Pero también. sí compuso la de Soy Leyenda, la de Sexto Sentido y Juegos del Hambre. Sí, y también participó en las películas, en la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Ajá, sí. Yo justamente vi The Dark Knight. The Dark Knight. Y, ajá, The Dark Knight, Dios mío, Pero vamos a la decir The Dark dislexia. Knight. La dislexia, Dios. Pero bueno, ustedes me entendieron y yo con lo vi y que ya, pero ese no fue Hans Zimmer. No, sí, es lo que aparece es como productor de Estamos score. en vivo, chicos, no podemos equivocar. No, es que él aparece como. Hans Zimmer sí hizo la música, pero él aparece como productor de score. O sea, es decir, simplemente seguro ayudó a Zimmer a buscar a la orquesta o simplemente a producir el score, que es la composición completa. Pero bueno. Okay. Bueno, ¿les parece si hablamos del director? Creo que es momento. Ya no, ya estamos Del como top, a punto de terminar de película. un poquito. Que todo el mundo diga el Sí, top de este película de es historia de el último, por momento favor. de... Yo creo que tenemos que seguir viendo películas de Shyamalan. El próximo encuentro vamos a ver, no sé, Psy. Me gustaría. Thanks. Bueno, yo he Bueno, visto ok. ya, yo he visto su trilogía de Unbreakable, The Sixth Sense, ya vi The Village, vi la de Avatar, esa es una porquería, vi After Earth, que también tampoco me gustó, vi Old y vi la mitad de Happening, que esa me quedé dormido. Siento que entre mis favoritas están Unbreakable, es que Unbreakable la tengo entre mis películas favoritas. Unbreakable, aquí estoy entre Glass y The Village, The Sixth Sense, Old y Split. Me alegra que aprecies Glass, ¿no? Porque cuando Glass salió en su día tuvo un hate horrible
La Sí, gente diciendo rarísimo. que Pero, era... pero es que estaban por el final, que no sé, la gente le dio como una broma ahí rara, pero a mí me Ese encantó. final era predecible, por lo que él A mí me había... encantó ese No, a mí final es también. increíble. Yo no he visto Glass. No, Bueno, no ve me spoilea nada, Glass. no me spoilea Yo, nada. Yo sí les voy a decir que el Oz no la pongo tan arriba justamente por el final, porque siento que la extendieron más de lo que debían. Pero el final es bueno y la película es buena, se la recomiendo. Tiene buenos twists y buenas cosas, y hay un efecto con la cámara, chamo, que yo me quedo. Veanla, veanla. Se la recomiendo. No, bueno, Ok. yo también Unbreakable la pongo de primera, de lejos, me parece una película excelente en todos los sentidos. De segundo creo que por cómo me llegó el sexto sentido, por cómo me impactó. Luego tendría que poner que si el fragmentado también por ese impacto que me generó cuando la vi. Y luego ya, bueno, ajá, van quedando, ajá, luego The Village, no he visto Signs, y luego van quedando las últimas, que obviamente de última pongo el último maestro del aire, que, ojo, el último maestro del aire cuando yo la vi, cuando apenas salió, que no recuerdo cuántos años tenía, creo que tenía como 10 9 pues eso película salió hace tiempo, y a mí me gustó, a mí me gustó, yo no lo odié ni nada, pero claro, con el paso del tiempo es que ya uno viéndolo un poquito más crítico, es que, ok, bueno, sí, pero tampoco me parece una basura, así, no sé, siento que tiene cosas destacables, más que todo a nivel de efectos especiales, pero del resto sí la película obviamente deja bastante que desear. Pero sí, me faltan ver algunas todavía, entre ellas bueno. Pero creo que La de Unbreakable, Avatar, hay mucha gente que va ¿cómo es? A refutarte tu gusto, tu pequeño gusto por la película, pero bueno. no, claro, es que la película es bastante Pero, pero deficiente. es que conozco mucha gente que es fan de Avatar y la detesta, pero con el corazón y las porquerías en adaptación. Sí, no, no. Y ahorita, bueno, precisamente hablando de Avatar, van a sacarle una serie live action en Netflix que tampoco pinta bien porque el mismo productor ejecutivo renunció diciendo que no, esta gente siguió por un lado que no era y yo preferí irme. Así que imagínense, ¿no? Si él mismo dijo, yo me fui porque esta gente estaba haciendo cosas que no tenían que hacer a nivel de adaptación, entonces se imaginan que Netflix ya va otra vez allí. Total. Es que, ¿por qué hacen eso? Avatar es increíble animada. Dejen ahí. Dejen que la gente vea esa peli animada. Ya no. No, no. Basta de live action. Basta, por favor. Ya. No, bueno, de hecho, Ya. Avatar van a ampliar la Creen nuevas franquicia. Le historias. crearon un estudio Háganlo, para hacerle inspírense, más pero no estimado. hagan una cosa nueva. Perdón, Moisés, pero No, no, estoy no. interrumpiendo mi discurso de basta de live action. Por favor. Sí, Está bien bueno, que tengan eso. tecnología, que puedan crear un león increíble que parece real, pero ya, haz una historia donde salga un león, no hagas el Rey León. Gracias, gracias. Este es el meme de Don Cangrejo, que lo No me forzó a hacer controles. esto. Bueno, el dinero. Totalmente. Y miren qué genial podemos hacer esto. Genial, está bien, pero que hagan sus propias historias. Por favor. Verónica, ¿has visto algo más de Night Shyamalan? Qué buen nombre. Debo Oye, admitir que es un poquito pretencioso su nombre, pero es muy buen nombre. Artístico. Adelante, Verónica. no he visto, pero yo creo que Fragmentado sí me atrapó. Yo creo que sí, esa es la película. ¿Cuál? Me gustaría ver más y Fragmentado. ¿Esa es tu película Bueno, favorita? chicos, yo les voy a... Esa es la película favorita de Verónica, perdón, no escuché bien. No, Esa es tu- de este director, de este director. no, por eso, de esta Ok. directora, ¿es tu película favorita? Ok, Sí. te estoy viendo bien. Bueno, no las he visto todas. Pero sí me gustaría ver más y discutirlas aquí porque de verdad me encanta. Me encanta. Okay. Podemos discutir, podemos tener una buena discusión de Fragmentado, de Split. Yo voy a ser totalmente hate. por Dios, Lánzate, lánzate. no puedo. Lo único que yo admiro de esa peli, lo único, y de verdad que yo le doy el Oscar a ese señor, es la actuación de ese tipazo, que es más, voy a buscar el nombre porque no me acuerdo. James Es McAvoy. lo único.
Bueno, James McAvoy. increíble la actuación, pero lo único, yo no. De hecho, yo le tengo mucha manía a Night Shyamalan, insisto, subió mis expectativas sabiendo que bueno, sabía que había hecho Sexto Sentido, pero Sexto Sentido es como una peli de culto y es como que está bien hecha y es como la tienes que ver y la tienes que mirar porque sí, porque bueno, el plot, la cosa, los memes que van detrás de él, es como, ok. Pero subí a mi expectativa porque escribió Stuart Little, entonces esto es real. Y bueno, con la aldea, de verdad, oye, de verdad me cayó un poquito la boca, debo admitir, pero Split la odio. Solo Bueno, Verónica, ya increíble sabes que al actuación. finalizar le escribes ahí a Victoria, le dices que está bastante equivocada, tú Lo sabes. siento, chicos, no puedo decir que, no puede, es que de verdad, a mí me tocan Split y es como me pongo loca, o sea, ya me pongo así como que tengo argumentos para decir que es una mala peli y es horrible esa peli, pero bueno, no será para la siguiente. Pero bueno, esto de verdad con esta, la de la aldea, muy buena peli. O sea, está muy bien construida y de verdad me hace tener esperanza en el director, pues. Lo siento. Entonces tiene que dar la tertulia de Split. ¿Por qué Split no es buena? Según Victoria. Uy. Bueno, va a tener que quedar para el otro, uno de estos próximos cineclubs, Pues sí, porque sí, es que se lo juro, o sea, me está picando las manos, ¿sabes? Como que tengo una ansiedad de ya tirar Manda super un- hate a esa manda- peli. Manda tu voice de 10 minutos por el grupo. No, pero bueno, no, o sea, sí, a mí, insisto, admito que Split tienen cosas buenas, lo más increíble es la actuación de James McAvoy. Tengo pendiente ver Glass, no del hecho de que no me gusta el director, no la voy a ver, porque además me interesaba bastante el tráiler está bastante construido, o sea, bastante bien construido. Y eso, no, por suerte, chicos, no me cierro pero sí entiendo, sí le tengo manía al director, pues. Y eso también, no sé si ya lo dije, pero tengo pendiente ver Old, que me llama por la atención. Pero bueno, si el siguiente cineclub es sobre este señor, sí va, me cambian la perspectiva, capaz veo Split de nuevo y cambio la percepción, o tengo más argumentos para echarle hate, quién sabe. Ay, bueno. No sé, siento que si abarcamos ya todo sobre la aldea, no sé si alguien más tiene como algún comentario, no sé si nadie se le ocurrió otra cosita que ella dijo que iba a estar como pendiente de decir otras cositas a medida que pasara la tertulia, pero bueno, nada, ya estoy hablando mucho, díganme ustedes. Yo creo que no tengo más nada que agregar. No sé si Nairedi iba a poner. O Nigel, ¿Ella Nigel sigue no aquí? hablaba. Sí, ¿verdad? Sí, Nigel no hablaba. Sí. Ay, pero Miguel exacto. está aquí aturdiándonos con tantas intervenciones. ¿Verdad, Nigel? Sí. Miguel amó la película, tanto que no quiere hablar. No, sin palabras, Master Pues, Chief. no, sí, exacto. Le encantó tanto la película, sin palabras, sin palabras. No, y que 1 por 5, qué abuso se pasó. ¡Qué abuso, Nigel, por favor! No, chamo, no. Ay, no, te la tienes que ver bien, te la recomiendo, Split sí la puedes ver en 1.5. No, vale, no, tampoco. Excepto las actuaciones bueno, ya. Cada que aparece James me puse McAvoy intensa, le pone normal. intensa. Cada que aparezca James McAvoy lo pone en velocidad normal y cuando Sí, señor, de verdad, usted lo dice bromeando, pero sí, es lo único bueno de esa peli es James McAvoy, lo único. Pero ya viste, ya, me fui. Chicos, vamos a puntuar
Ay, ¿cómo se llama? La aldea. Porque no sé pronunciarlo en inglés. Vamos a 8. 8. 8, sí. Quizás un 7.8 o 7.9, pero 8. Ok. Verónica. Yo le doy un 6 por lo que le dije de la subtrama y lo del Ok. contexto. Ok. Moisés. Bueno, también creo que le di un 8, sí, me gustó bastante, pero claro, no tampoco algo así, pues sí, un 8. Ok. Bien, sí. Porque no te ¿Cuánto puedes más? ni rascar, porque si no pierdes la trama. Eso me gustó. Pero ¿cuánto le pusiste que no te logré escuchar? 8 también. 8. Ok. Ah, ok. Bueno, yo le tengo un 9. Curiosamente le tengo un 9. Pero creo Oye, que es que porque, tú le estás dando exacto, un 9. Ok. sí, es que Anoten está bien este día. construida. Firme. Sí, no, y además a Shalaman, ¿tú has visto? ¿Qué? Sí, bueno, hay que reconocerlo, exactamente. No, es que está bien, muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, sí, además todos los punticos además que, claro, me satisface que todos los puntos de giro están donde tienen que estar. Como que yo estaba toda la peli y que, ay, aquí está el punto medio. ¿Qué tal? Está bien, y eso, en 1 hora y 40 y pico, te atrapa, la cortaron súper bien, o sea, no se extendió, que es una cosa que hace mucho Shalaman, que es que se extiende. Como, chico, pero tú lo puedes cortar. O sea, de verdad, existe el montaje y lo puedes cortar. No, pues, ya, mucho hate, chicos, no me hagan esto. Sí, echando tierra y después de la película que hay flores y después tierra. Las demás películas. Total, exacto, está como flores y arcoíris y las demás, y que bueno, tierrita, con huesos, no sé. Bueno, fue buena la tertulia, chicos, de verdad, sí, muy buena, muy buena. Siento que les voy a ver como todo, y bueno, ya esperar la siguiente Shalaman, entonces. Shyamalan, Dios mío, La la siguiente, dislexia. Shyamalan. No sé si quieren ver. Bueno, no sé si alguien, o sea, si la gente se anota a ver Old, se habla de Old o se habla de Lo que pasa es que alguna está en otra. el cine ahorita y bueno, y por lo menos Bueno, tiene funciones Exacto. tarde, a las si 7 de la no, noche. Yo la si iba a ver, no, pero a las 7, oye. No puedo. si no se ve Glass y se habla de esa Hablemos trilogía de que es Stuart bien Little. Stuart Little. Mira, no es por nada, pero me llamó la atención cuando mencionaste a Stuart Little al principio y me puse a buscar la película. Y, o sea, en IMDb y no sabía que Michael J. Fox hace la voz de Stuart Little. No sabía nada de eso. Ah, yo tampoco sabía. Qué interesante. Qué interesante. Good to know. Good to know. Vamos a ver Stuart Little, vale. No, hombre. Claro, ¿por qué no? Hay puras películas Stuart Little. intensas, así como, ay, una aldea, una cosa. No, ¿Cómo que no? el Creo que es ratoncito. mucho mejor que las películas de Vamos este a ver, director. No, hombre. vamos a llorar con Además Stuart está en Little. Si Netflix. no, vamos a... ¿Ya está en Netflix? ¿What? Ok. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, Esto, si no, chicos. no sé porque últimamente me he acordado bastante de la película Monster House. Alguien que la haya visto. Pero si no, podemos ver Monster House. Me anoto ¿Cuál Stuart es Little. esa? Es muy buena, me La encanta. animada, ¿no? Sí, Monster House. Oye, Claro, esa claro. es Ay, vamos a fina. ver esa. Gracias. Esa es muy Me buena y fascina sí Recuerdo, esa sería película. fino verla. O sea, a mí me recuerdo encantaba desbloqueado. sí, total. O sea, a mí me encantaba haber estudiado cine y no sé qué, y sería lindo verla ya teniendo un poquito de conocimiento cinematográfico. Pero es muy buena, o sea, tiene muchos elementos que uno dice, Sí, sí. La gente. Sí, mira, esa hace Stuart Little que la mencionaste. chicos, no. Bueno, sí, no sé. El público escoge. Yo solo estoy aquí siendo the host. Bueno, ya sabes que tenemos varias opciones. Probablemente hablemos más de Shalaman.
sí le voy a dar más oportunidades a Shyamalan. Sí. Ya va, esto de señales, no, se parece. Sí, esa es de Es la Shyamalan. de, La de pero los no es la extraterrestres. de, La de que se ponen, creo que era la misma en la que se ponían los... ¿Era esa o era...? Ay, no me Boca, acuerdo. esa no la he visto, no estés ahí spoileando, Romario, no sé. No, es que hay una escena Ajá. muy famosa de una película de alienígenas, pero no recuerdo si era La Guerra de los Mundos o era Signs, en donde los personajes se ponen en la cabeza un aluminio. Sí, es en esta, Sí, es en esta. Estoy sí, es en viendo esa, como ¿verdad? las fotos, sí. Y sale Sí, de nuevo Joaquin Phoenix. sí. Pero creía que esta era una que sale, ay, Nicolas Cage, que también es muy buena. Pero no me acuerdo cómo se llama esa. Que por cierto, yo me estoy enterando que Joaquín Phoenix va a ser a Napoleón Bonaparte en una película de Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte. Ese hombre triunfando. A mí nunca se me va a olvidar el beso que le tiró a, ¿cómo se llama el director? Tom Phillips, cuando que tú, mi hombre y tal. Bello, ganando el Oscar, bello. No, y me encanta Ya, pues, el chicas, comentario que le dio ¿cómo es? Cónchale, a Christian Bale cuando creo que está recibiendo un premio y él simplemente sí, y que tú decía como, que sí, no era sé cómo como, lo haces. pero no, Un de hecho hombre decía bello, Dios lo por bendiga. favor, sí, el que por favor, nada más arruínalo una vez, solamente una vez, Total, y estamos bien. total. Ay, no. Qué loquis. Bueno, ya de verdad doy por concluida esta tertulia. Increíble, como siempre, chicos. Hoy quedé fascinada con los comentarios de Moisés. Wow, Sí, sí. gracias por tus Yo me quedé comentarios, loca con Moisés. de verdad que no, esa conexión, loquísimo. ¿Con qué? No escuché. Con lo de Ivy y la planta. Ah, sí, ¿verdad? Increíble, ¿no? Y como todos los movimientos de cámara que mencionó, y wow. Speechless, de verdad. Ay, ¿verdad? La foto, Nick, gracias por recordarnos. Este bello aquí. Bueno, pónganse bien bonitos y gorditos, chicos. Ni avísanos para sonreír. Ok, en 3, 2, 1. Creo que ya. Me quedo Nick. Ok. Bueno, confiamos en ti. Bueno, chicos, feliz noche. Duermen bien. Nos vemos en la siguiente tertulia, en el siguiente cineclub, que va a ser dentro de 2 semanas. Escojan bien sus pelis. Y bueno, no es un adiós, sino un hasta luego. Está bien. Chao, muchachos. Buenas noches, chao, Vemos. cuídense. Ahí Buenas noches todo. en tu